Esto pasó hace 3 meses. Era una noche cualquiera en mi pequeño apartamento del centro de la ciudad. Desde que Andrés empezó a comportarse raro, mi vida se volvió extraña. Todo lo que hacíamos juntos no significaba nada ahora. La soledad se metió en mí. Él se ausentaba durante horas. Recuerdo aquella noche, el silencio era tan pesado que podía escuchar los latidos de mi corazón. Las paredes parecían susurrar cosas que no entendía. Ese día, Andrés llegó a casa mucho más tarde de lo habitual. Al abrir la puerta, escuché ese crujido familiar y me giré. Lo vi entrar, con una expresión perdida en su rostro. ¿Cómo te fue?, le pregunté, tratando de ser normal. Lo que escuché fue murmullo. Fue un día diferente, dijo. Un escalofrío me cruzó. Tal vez solo estaba cansado, pensé, pero la inquietud se instaló en mí. Las semanas pasaron y todo se puso aún más raro. Encontré mensajes en mi computadora que no recordaba haber escrito. Uno decía, no sé si deba decirte esto. ¿Qué significaba eso? Me sentía atrapada, como si alguien estuviera manipulando mi realidad. Traté de ignorarlo, pero cada día se hacía más difícil. En una de esas noches insomnes, escuché un ruido. Me levanté con miedo y fui hacia la sala. Allí estaba Andrés, sentado en el sofá, inmóvil, mirando la pared. Un sudor frío recorrió mi frente. Andrés, le dije, pero no respondió. Me acerqué despacio y lo llamé de nuevo. ¿Estás bien? Él seguía en su trance. Era raro. Me sentí paralizada. En ese momento, la temperatura en la habitación se sintió diferente, fría. No sabía qué hacer. Regresé a la cama, el insomnio era mi único compañero aquella noche. No podía dejar de pensar en lo que había visto. Al día siguiente, Andrés actuó como si nada hubiera pasado. Sonreía, hacía chistes. Yo no podía entenderlo. Al poco tiempo, encontré otro objeto extraño en el sofá. Era una figura de cerámica que no recordaba haber comprado. Me asusté. ¿De dónde había salido eso? Mantenía la mente ocupada, pero los misterios no dejaban de acumularse. Esa noche, mientras me acostaba, sentí que la sombra de la inquietud me seguía. Sabía que algo no estaba bien. Entonces lo escuché de nuevo. Susurros suaves, como si alguien estuviera hablando en la sala. El miedo me paralizó. Me levanté rápida, el corazón me latía con fuerza. Fui hacia la sala y mi respiración se aceleró. Estaba oscureciendo. Miré en dirección al sonido, pero no vi nada. La tensión era palpable. Andrés, llamé, esperando una respuesta. Pero el silencio fue todo lo que obtuve. Sabía que tenía que enfrentar lo que estaba pasando, pero el miedo me retenía en un estado de inquietud. La oscuridad de ese apartamento parecía tener respuestas, pero yo no sabía si deseaba escuchar. Una sensación de que algo estaba observándome me envolvía. Cerré los ojos, temiendo lo que pudiera descubrir. No podía ignorar más el misterio que había comenzado 3 meses atrás. Capítulo 2. Al día siguiente, me encontré en la cocina, tratando de hacer algo que se pareciera a un desayuno. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de lo que estaba sucediendo. Andrés estaba en la ducha, y el sonido del agua me ofreció un pequeño alivio. Hasta que escuché un golpe en el salón. Era un ruido seco, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Me detuve en seco. Andrés, llamé, pero no hubo respuesta. El agua continuaba corriendo. Arañando la inseguridad, decidí ir a investigar. Di un paso hacia la sala, el corazón me latía acelerado. Cuando llegué, vi la figura de cerámica en el suelo. Había caído del sofá. No era posible. Estaba segura de que no había estado allí. La recogí con manos temblorosas y noté que había una pequeña marca en la base, como un símbolo. No reconocía ese diseño. ¿Qué te ocurre, María?, preguntó Andrés desde la puerta. Lo vi con la toalla enrollada en la cintura, el cabello goteando. Su mirada era normal, pero había algo en su tono que me hizo sentir incómoda. ¿Se cayó esto?, respondí, mostrándole la figura. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Ah, ¿eso? Debiste dejarla ahí otra vez, dijo. Pero no recordaba haberla dejado ahí antes. Algo no encajaba, pero no sabía cómo expresar mi malestar. Me encontré con él toda la mañana, que parecía alegre, ajeno a la tormenta que habitaba en mi mente. Decidí que debía hablar con alguien. Tal vez mi amiga Laura podría ayudarme a aclarar las cosas.
Después de mirar el reloj, decidí romper el ciclo de confusión y darle una llamada. Hola, María. ¿Te sientes bien?, preguntó Laura, digiriendo mi nerviosismo. No quería preocuparla, pero no podía callar lo que pasaba. Le conté sobre las figuras, los susurros y el comportamiento extraño de Andrés. Estás exagerando, dijo al final, con risa nerviosa. Tal vez te esté molestando un poco el estrés. Podría ser bueno salir este fin de semana. Solo nosotras dos. Eso suena bien. Pero, ¿y si? No supe cómo seguir. Quería contarle más, pero el miedo me bloqueó. Nos despedimos y guardé el teléfono. La vida continuaba, pero yo me sentía atrapada. Esa noche, decidí hacer algo diferente. No podía seguir así. Sintiéndome impulsada, me senté frente a la computadora. Crucé los dedos, esperando que los mensajes misteriosos volvieran a aparecer. Al principio, nada. Solo el viejo documento de trabajo que había estado usando. Pero después de unos minutos de esperar, la pantalla se iluminó. Hubo un nuevo archivo en mis documentos titulado La Verdad. No sabía de dónde había salido eso, pero el título me heló la sangre. Abrí el documento y empecé a leer. Era un relato crudo, una narrativa oscura sobre secretos familiares y lealtades traicionadas. Reconocí algunas palabras, eran similares a las que Andrés había usado en conversaciones pasadas, pero su contenido era desconcertante. No era posible que hubiera algo tan inquietante en nuestra vida. Mientras leía, un escalofrío me recorrió. De repente, un rayo de luz iluminó la habitación y vi su reflejo en la pantalla. Miré hacia atrás. Andrés estaba de pie en la puerta, observándome en silencio. Su mirada era diferente, como si esperara que algo pasara. ¿Qué estás leyendo?, preguntó, su voz cargada de tensión. Y en ese momento, supe que las cosas no solo eran extrañas, sino que estaban a punto de volverse peligrosas. Capítulo 3. Andrés dio un paso hacia mí, su mirada fija en la pantalla de la computadora. ¿Qué es eso, María?, repitió, pero su tono ya no sonaba curioso, sonaba inquisitivo. La habitación se volvió pequeña. Es solo un documento de trabajo, respondí rápidamente, tratando de ocultar la desesperación en mi voz. Su mirada se endureció un poco. Tu trabajo no debería incluir secretos, ¿verdad?, dijo, manteniendo una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Yo tragaba saliva, incapaz de responder. Había algo en el que comenzaba a asustarme. Estaba investigando sobre un PC. Pero mi voz se cortó al sentir la presión de su presencia. ¿Investigando? ¿Sobre qué?, insistió, acercándose más. No sabría si era la forma en que hablaba o el tono que usaba, pero me sentía acorralada. Sobre cosas familiares. Estoy tratando de entender mejor sobre la historia de nuestra familia, de tu familia, balbuceé, aunque sabía que eso no era cierto. Los músculos de su mandíbula se tensaron y recogió la figura que antes había caído al suelo, pasándola por sus dedos como si tratara de desentrañar un misterio. A veces es mejor no escarbar en lo que no conocemos, dijo, con una voz suave que contrastaba con su mirada. No sé de qué hablas. Solo estoy tratando de comprender, me defendí, pero mis palabras sonaban vacías incluso para mí. Quizás la desesperación por obtener respuestas empezaba a anular mi juicio. Andrés soltó una risa baja, una que no me gustó. Todo el mundo tiene sus secretos, María. Algunos simplemente están mejor guardados. Se volvió y salió de la habitación. La puerta se cerró detrás de él con un clic que resonó en la oscuridad. Mis manos temblaban. Aquella escena había dejado caer una sombra entre nosotros. Me senté de nuevo frente a la computadora, intentando calmarme. Pero mis pensamientos eran un torbellino. Las palabras del documento seguían llamándome. La curiosidad se entrelazaba con el miedo. No deberías haber hecho esto, susurré para mí misma. Sin embargo, no podía dejarlo así. Un impulso me llevó a abrir de nuevo el archivo titulado La Verdad. Mientras las palabras danzaban ante mis ojos, un párrafo capturó mi atención. Hablaba de un antiguo símbolo usado por una secta secreta, algo que había estado vinculado a la familia de Andrés. Mi pulso se aceleró. Era posible que todo lo que había estado pasando estuviera relacionado con esto. Un ruido sutil interrumpió mis pensamientos. Venía de la sala. Casi podía sentir el aire denso, cargado de suspenso. Me levanté, dando pequeños pasos hacia el sonido, cada uno más temeroso que el anterior. La luz parpadeaba, proyectando sombras danzantes en las paredes, y el eco de una risa me atravesó, una risa familiar pero inquietante.
Parpadeé y dudé en dar el siguiente paso, pero la curiosidad me empujó. Cuando entré al salón, el corazón me latía con fuerza. Todo estaba en silencio, pero la inquietante figura de cerámica estaba de pie sobre la mesa, al igual que antes. Mis ojos se agrandaron al ver que pocos centímetros junto a la figura había una nota. La recogí y leí sus primeras palabras: confía en mí, o enfrentarás la verdad. El papel temblaba en mis manos. No podía comprender. ¿A quién pertenecía esa frase? ¿Qué verdad? Justo en ese momento, la puerta de la habitación se cerró de golpe, y en mi mente resonaba una única pregunta: ¿quién estaba realmente en mi casa? Capítulo 4. El aire se volvió gélido. La puerta cerrada resonó como un eco de advertencia en mi mente. No podía quedarme allí, paralizada por el miedo. Mis instintos me decían que salir corriendo sería lo más sensato, pero algo me anclaba al suelo. Era como si la nota en mis manos, con su críptica advertencia, me retuviera. ¿Quién está ahí?, grité, tratando de que mi voz sonara más firme de lo que realmente me sentía. No hubo respuesta. La risa que había escuchado antes aún retumbaba en mis oídos. Dediqué un segundo a mirar alrededor. El salón me parecía diferente, casi opresivo. La figura de cerámica, con su rostro extrañamente esculpido, parecía observándome, burlándose de mi confusión. Decidí dar un paso, luego otro, acercándome a la puerta de la habitación que se había cerrado repentinamente. Estiré la mano hacia el pomo, pero justo antes de tocarlo, un ruido proveniente de la cocina me hizo detenerme. Era un sonido sutil, casi como el crujir de algo quebrándose. El corazón me latía en mis oídos mientras la lógica luchaba por abrirse paso en mi mente. No será nada, murmuré, convenciendo a mis piernas para que se movieran. Pero entonces, una imagen de Andrés apareció en mi mente, su sonrisa oscura y la advertencia sobre los secretos. Sentí que el aire se volvía más denso, casi parando mi respiración. Me giré lentamente hacia la cocina, cada paso me hacía sentir más tensa. La luz de la nevera iluminaba la habitación, proyectando largos números en el suelo. Justo cuando iba a entrar, la puerta de la cocina se cerró violentamente. El ruido resonó y mis impulsos más primarios se encendieron. No puedo seguir así, me dije, y empecé a retroceder. Al dar la vuelta, vi en la sala lo que me hizo congelarme. Sobre la mesa, la figura de cerámica había cambiado de posición. Ahora, parecía apuntar hacia el rincón más oscuro de la habitación. Era un detalle que antes no podía haber pasado por alto. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. No quiero hacer esto, susurré, pero algo en mi interior ya había decidido seguir el misterio. Me acerqué al rincón, desde donde una sombra parecía danzar. Con cada paso, recordaba las palabras de Andrés sobre escarbar en lo desconocido, pero era demasiado tarde. La curiosidad había tomado el control. Delante de mí, entre las sombras, un objeto brillante capturó mi atención. Era una caja pequeña y estaba cubierta de polvo, oculta tras un estante viejo. Me arrodillé y la saqué. Al abrirla, vi una serie de cartas amarillentas con sellos antiguos. Tantas preguntas llenaban mi mente. ¿Qué eran? ¿Por qué estaban aquí, en mi casa? Tomé la primera carta y comencé a leer. Al instante, mi corazón se hundió. Las palabras trataban sobre rituales extraños y devoción a un símbolo que reconocí de inmediato, el mismo que había visto en el documento. Mi pulso se aceleró al darme cuenta de que estaba atrapada en algo mucho más grande de lo que había imaginado. Y aún más inquietante fue el párrafo que terminó con: cuando atesores la verdad, desatarás lo que no puedes detener. De pronto, la luz de la cocina parpadeó de nuevo y sentí un aire frío caminar detrás de mí. Sin pensar, cerré la caja y me volví hacia la fuente de la sombra. No había nadie, pero la sensación de estar observada era inconfundible. Chasqué mis dientes, tratando de juntar valor. Andrés, ¿eres tú?, llamé, pero no hubo respuesta. Mis ojos recorrían cada rincón buscando una prueba de que no estaba sola. La puerta principal había quedado abierta. Y en esa tensión, un nuevo pensamiento surgió: si había alguien más en la casa, era hora de encontrarlo. O tal vez era el momento de salir corriendo de aquí. Sin embargo, la urgencia de comprender lo que estaba ocurriendo era mayor que el miedo. Entonces decidí avanzar. Fue un paso hacia lo desconocido, y mientras avanzaba hacia la puerta abierta, comprendí que estaba a punto de descubrir mucho más de lo que alguna vez había imaginado. Al cruzar esa puerta, no solo dejaría atrás ese salón y la oscuridad, sino que tal vez también una parte de mí. Capítulo 5. Cruzando la puerta, el aire frío me envolvió como una manta pesada. La luz de la calle iluminaba brevemente mi camino,
y por un momento sentí alivio al salir de la casa. Pero la calma fugaz se desvaneció al escuchar un leve susurro que venía detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nada, solo la sombra de mi hogar proyectada sobre el suelo. Respiré profundamente, intentando despejar mi mente. Solo son imaginaciones, me dije, pero esa voz persistente en mi cabeza me decía que no podía ignorar todo lo que había pasado. Las cartas, el símbolo, la figura de cerámica que estaban tratando de revelarme. Caminé hacia la acera, pero mis pasos se sentían como si estuviese atrapada en un sueño. Necesitaba respuestas, y sabía que eso significaba buscar a Andrés. Era la única persona con quien podría compartir este extraño giro de acontecimientos. Volví a mirar la puerta. El corazón me latía aceleradamente, la idea de regresar me hacía sentir incómoda. ¿Y si ya no podía confiar en él? Decidí que no importaba. No podía permitir que el miedo dominara. Caminé hacia el coche, decidido a ir a su oficina. Necesitaba saber si él también había sentido esa inquietud, o si estaba solo en esta pesadilla. La distancia hacia la oficina parecía interminable. Cada coche que pasaba y cada sombra al costado del camino me parecían amenazas. Recordé la advertencia de la carta: cuando atesores la verdad, desatarás lo que no puedes detener. ¿Era eso lo que había hecho? Sin saberlo, había estado activando una serie de eventos inquietantes. Finalmente, llegué a la oficina de Andrés. La fachada era la misma de siempre, pero la luz en su despacho estaba apagada. No puede estar, murmuré para mis adentros. Lo intenté con el móvil, pero su voz no estaba en la contestadora. Sentí la presión del pánico al apretar el teléfono como si pudiera obtener respuestas al presionar sus botones. Justo cuando iba a darme por vencida, un hombre salió del edificio. Era su colega, Diego, un tipo amable, al que siempre había visto como un buen amigo para Andrés. «Diego», exclamé, acercándome. «¿Has visto a Andrés?» El rostro de Diego se tornó serio. «No desde esta mañana». «¿Sucede algo?» Una punzada de inquietud se instaló en mi estómago. No podía contarle sobre lo que había encontrado, pero algo en la expresión de Diego me hizo dudar de su buena fe. Decidí arriesgarme. «Necesito ayuda. Hay cosas extrañas pasando y creo que tienen que ver con Andrés». Su mirada se endureció. «¿De qué hablas?» Allí, en la calle vacía, con el cielo oscureciéndose aunque aún era temprano, le conté todo lo que había vivido. Desde las cartas hasta mis miedos sobre lo que había en nuestra casa. Su rostro se tornó pálido. «Es peligroso hacer ruido sobre eso. Hay ciertos temas que es mejor dejar sin tocar», dijo con voz suave pero firme. Esa advertencia me heló la sangre. Me sentí atrapada, acorralada entre los secretos que me rodeaban. Justo cuando estaba a punto de preguntar más, el sonido de un coche se acercó. Andrés aparecía al volante, como un espectro de mis pensamientos. Abrí la boca para llamar su atención, pero todo lo que salió fueron susurros en medio de la confusión. «¿Qué haces aquí?», preguntó, el tono de su voz lleno de desconfianza. Era evidente que no estaba solo, y eso me hizo sentir aún más vulnerable. Me quedé paralizada, sin saber si debía contarle lo que había descubierto o protegerlo de los secretos que amenazaban a nuestra vida. Entonces, la figura de Diego se alejó, dejándonos a solas, y su expresión seguía presente en mi mente: advertencia. En ese momento entendí que la verdad no solo nos perseguía, sino que el tiempo se estaba agotando. Con el aire frío de la calle envolviéndonos, sabía que lo que iba a decir podría cambiarlo todo. «Andrés, hay algo que necesitamos hablar», le dije, mientras la noche empezaba a cerrar su manto sobre nosotros. Capítulo 6. La mirada de Andrés se endureció. Pensé que sentiría alivio al verlo, pero en su expresión solo había desconfianza. «¿De qué se trata?», me preguntó, frunciendo el ceño. No era el saludo cariñoso que esperaba, y mi nerviosismo creció. «Te estaba buscando. Hay cosas extrañas. Cosas que encontré en casa», dije, intentando sonar tranquila. Pero mi voz temblaba. Vi su expresión cambiar mientras recordaba las cartas y el malestar que me habían provocado. «Creo que tienen que ver contigo. Con lo que has estado haciendo». «¿Qué estás insinuando?». Su tono era brusco, y me di cuenta de que había cruzado una línea. Era esta la reacción que sinceramente deseaba evitar. «Solo siento que hay algo que no me has contado. Con las cartas, y también con tu trabajo, los cambios que has hecho en los últimos meses», dije, eludiendo miradas. No quería que pensara que era una locura. Diego se veía preocupado. «Andrés, por favor, no me mires así». Intenté apaciguarlo,
pero no sabía si mis palabras tendrían efecto. Sentía que el aire a nuestro alrededor se volvía más denso. Los segundos se alargaban. Finalmente, suspiró. Mira, hay cosas en mi trabajo que son complicadas. No todo se puede compartir, especialmente si hay riesgos involucrados. Su tono se ablandó un poco, y eso me dio un respiro momentáneo. ¿Pero por qué no confías en mí? La frustración brotó como un torrente. Desde que recibí la primera carta, algo ha estado mal. No puedo seguir ignorándolo. No puedo, Andrés. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Sus facciones se suavizaron un momento, y vi un destello de dolor en su mirada. ¿Era miedo, o simple incomodidad? Tienes razón. Hay cosas que no he compartido. Te prometo que no son tan terribles como crees, pero no puedo entrar en detalles, dijo, dando la vuelta a la calzada, evitando mi mirada. Solo te pido que confíes en mí, al menos por ahora. ¿Confiar en qué exactamente? Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera meditar su significado. ¿Qué hay detrás de toda esta sombra que nos rodea? Andrés redujo el volumen de su voz, como si temiera que los secretos pudieran escapar a la luna que comenzaba a brillar en el cielo. No puedo hablar de esto aquí. Es mejor que volvamos a casa. Debemos tener cuidado. La idea de regresar a la casa que ya me inquietaba era insoportable. No creo que sea seguro allí, le dije, sintiendo que la angustia se apoderaba de mí. Diego me dio una advertencia sobre lo que no debemos tocar. Es algo más grande de lo que imaginas. Él me estudió. Por un momento, pensé que podría darse cuenta del miedo que existía en mi interior. Luego, se encogió de hombros, como si cada palabra pesada me separara más de él. Tienes que dejar de pensar que esto es una conspiración. No hay nada que temer, te lo prometo. Solo son historias. Pero algo en su respuesta no me convencía. Fue entonces cuando lo vi. Una figura detrás de él, escondida en la sombra del coche. Mi corazón se detuvo. No era solo su desconfianza lo que me inquietaba, algo en la presencia de esa sombra me envolvía en una espiral de pánico. Andrés, míralo, grité, pero ya era demasiado tarde. La figura se movió bruscamente y un ruido sordo resonó, como si alguien hubiera golpeado el suelo. ¡Corre!, grité, mientras sentía el aliento helado de lo desconocido al acecho tras nosotros. La oscuridad no solo cubría la noche, también venía por nosotros. Capítulo 7. Corrí sin mirar atrás, mis piernas moviéndose en un impulso que nunca supe que tenía. La adrenalina llenaba mi cuerpo, cada latido de mi corazón se sentía como un tambor que advertía del peligro. Andrés, grité, esperando que él me siguiera, que se agarrara de mi mano mientras atravesábamos la noche. Pero el silencio solo respondía a mi grito. Lo vi de reojo. Andrés estaba más atrás, su figura se recortaba contra la tenue luz de la farola, como si estuviera luchando con la sombra que parecía oscurecer su mente. Andrés, ven, era un grito lleno de miedo y urgencia. Tenía que hacerle ver que no podíamos quedarnos allí un segundo más. Él finalmente empezó a correr, pero su mirada estaba fija en algo que no podía ver. En un instante, me detuve, deseando entender lo que le retenía. ¿Qué ves?, pregunté, mi voz apenas un susurro. No lo sé, dijo, deteniéndose a su lado con una expresión que no podía descifrar. Es como si estuvieran vigilándonos. Un escalofrío me recorrió la espalda. Miré hacia el coche, donde la figura había estado. La oscuridad parecía más espesa en ese punto, como si las sombras se agolparan de forma amenazante. No puede ser, murmuré, pero la presión en mi pecho creció. Andrés dio un paso hacia adelante, sus ojos inquietos. ¿Necesitamos movernos, ahora? Tomé su mano, su contacto era un ancla en medio de mi pánico. Nos adentramos en la niebla que cubría la calle. Cada sonido se amplificaba, nuestros pasos resonaban y parecían atraer maldiciones en el aire. ¿Qué estaba haciendo esa cosa en la sombra?, le pregunté, la ansiedad apretando mi garganta. No tenía cara, un abrigo negro, y parecía desvanecerse. Su respuesta era inquietante. La imagen de esa figura me perseguía, como un eco aturdidor. No quería pensar que habíamos atraído a algo oscuro e ininteligible. Diego, en mi mente recordé sus advertencias, lo poco que había mencionado sobre las cosas que no debíamos tocar, los secretos que habían estado ocultos bajo la superficie. ¿Y si esa figura tiene que ver con lo que él decía? Lo de las cartas, lo que está pasando con nosotros. Andrés frunció el ceño, luego miró hacia atrás, como si esperara ver la sombra de nuevo. No sé si Diego sepa lo que dice. Estás confundiendo historias con la realidad. No estoy confundiendo nada.
Esto es demasiado extraño, Andrés, respondí, sintiendo un desgarramiento en mi pecho. No puedo seguir así. Debemos averiguar qué está pasando, juntos. Él me miró, su expresión se ablandó un poco, pero solo por un instante. No todo puede ser resuelto ahora. Tenemos que ser inteligentes. Y sobre todo, protegernos. De repente, el sonido de un motor retumbó a nuestras espaldas. Alcé la mirada y vi luces brillantes acercándose. Andrés se puso en alerta, y yo sentí un miedo nuevo apoderarse de mí. ¿Quién más está aquí?, fue un pensamiento gritante en mi mente. El coche se detuvo a nuestro lado. La ventana se bajó lentamente, revelando el rostro de un extraño que sonreía de manera inquietante. ¿Necesitan ayuda?, preguntó, sus ojos brillando con interés, pero había algo en su tono que me heló la sangre. Andrés dio un paso hacia atrás, y yo lo seguí. No, gracias, respondí rápido, escaneando su rostro buscando un destello de peligro. El extraño se rió suavemente. Lo siento, pero no pareces muy segura. Creo que ambos podrían beneficiarse de un poco de compañía. Justo en ese momento, recordé las cartas, el estado de alerta que había sentido desde el principio. No tenemos tiempo para esto, dije en voz baja a Andrés. ¿Vamos? Mientras girábamos para huir nuevamente, un reptante escalofrío se deslizó por mi columna vertebral. Sabía que no todos eran enemigos, pero esta vez las cosas parecían haber sobrepasado cualquier límite. La noche aún escondía más secretos, y yo estaba decidida a enfrentarlos. Capítulo 8. Corrimos por la calle, el sonido del motor del coche detrás de nosotros se desvaneció, pero no nos detuvimos. Cada paso que damos resonaba en la oscuridad, como si los ecos de nuestra huida despertaran a algo aún más aterrador. La niebla envolvía todo, haciéndonos sentir que estábamos dentro de un laberinto sin salida. Mis pensamientos eran un torbellino. La imagen del extraño, su sonrisa inquietante y la forma en que sus ojos nos seguían, se aferraba a mí como un peso inaudito. ¿Crees que nos siga?, pregunté, mientras mis piernas seguían en movimiento automático. Espero que no, respondió Andrés, pero su voz temblaba, y eso no era una buena señal. No tenemos forma de saber qué quiere. Lo miré, su mirada perdida en la distancia. ¿Y si sabe algo sobre nosotros? Sobre las cartas de Diego, lo que descubrimos, dije, deteniéndome de repente. Tenía que hacer que reflexionáramos. Él pudo haber estado más cerca de lo que pensamos. ¿Y si hay más personas como él? Es posible, admitió Andrés, pero eso también significa que podríamos estar en peligro real. Necesitamos encontrar un lugar seguro. Bajo la luz débil de una farola, vi un callejón. Aquí, susurré, tirando de él hacia adentro. La oscuridad del callejón ofrecía un respiro temporal. Me dejé caer contra la fría pared de ladrillos, tratando de recuperar el aliento. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Andrés, claramente agitado. No podemos quedarnos aquí mucho tiempo. Hay que averiguar más sobre Diego y esas cartas, respondí, sintiendo que el sudor se evaporaba en el aire fresco de la noche. Tal vez podamos volver a la casa de Diego, buscar respuestas antes de que sea demasiado tarde. Andrés cerró los ojos por un instante, entonces asintió. Esos no son solo documentos. Hay cosas que no entendemos. Quizás eso es lo que atrajo esa figura. Queremos respuestas y, por desgracia, eso nos hace blanco. Respiré hondo, mi mente iba y venía en un mar de cuestionamientos. Porque cualquiera querría hacernos daño. Solo intentamos entender lo que está pasando. No todos piensan como nosotros, dijo, su voz firme. Y no hay que olvidar lo que nos trajo aquí. Hay fuerzas que no hemos considerado. De repente, un sonido bajo irrumpió nuestra conversación. Un crujido, como pasos en el callejón, y entonces el corazón me dio un vuelco. Andrés, murmuré, el terror apoderándose de mí. ¿Lo escuchaste? Él asintió, sus ojos se ampliaron al mirar hacia la entrada del callejón. Una silueta emergió de la sombra, y mi cuerpo se tensó. La figura se recortaba contra la luz de la calle, indistinta y amenazante. No puede ser, temblé, sintiendo que todo se desvanecía a mi alrededor. La figura se acercó un paso, y mientras se movía más hacia nosotros, su cara comenzó a clarificarse en la oscuridad. Mis ojos se abrieron, mi mente se quedó en blanco. Diego, fue lo único que se me escapó. La semblanza de un rostro conocido sonrió de forma inquietante, llenando el espacio con desasosiego. Hola, amigos, dijo, su voz resonando de una manera que me heló la sangre. ¿Buscaban respuestas? Capítulo 9.
la risa de Diego parecía reverberar en las paredes del callejón. Era una mezcla extraña de familiaridad y maldad. No podía creer que estuviera frente a él, con esa mirada en sus ojos que parecía tener vida propia. ¿Qué te pasó? Logré articular, sintiendo que las palabras se atascaban en mi garganta. Andrés dio un paso atrás, como si la esencia misma de Diego le hiciera retroceder. No, no puede ser, murmuró. Su voz era un susurro tembloroso. Estás muerto. Diego sonrió aún más, como si disfrutara del pánico que comenzaba a desbordarse entre nosotros. ¿Muerto? No, exclamó, moviendo las manos de manera burlona. He recibido un nuevo propósito. Todo esto es solo el comienzo. La incomprensión me atenazaba. ¿De qué hablas? ¿Qué quieres de nosotros? No eres el Diego que conocíamos. ¿Y quién dice lo que es real? Su tono se volvió más serio, más calculador. Ustedes pensaron que podían excavar en la verdad y salir ilesos. Pero hay cosas que el conocimiento no puede soportar. Lo que encontraron lleva a lugares oscuros. Andrés y yo intercambiamos miradas, el miedo en sus ojos reflejaba el mío. Esto no es un juego, dije, tratando de mantener la compostura. Solo queríamos entender lo que te pasó. La casa, las cartas ya no les pertenece eso, interrumpió, su mirada se tornó peligrosa. Es mejor que olviden lo que han descubierto. No hay retorno. Hay fuerzas que se mueven desde las sombras, algo que ni ustedes ni yo podemos controlar. El extraño murmuré, sintiendo que todo se conectaba. Él estaba buscando algo que tú tenías. Y ahora está buscando a ustedes, respondió Diego. Su curiosidad les ha puesto en la mira. Podrían haber estado a salvo al ignorar, pero ahora son parte del juego. De repente, un frío recorrió mi espalda y sentí que el aire se tornaba pesado. ¡Corre!, grité a Andrés, e inmediatamente, ambos emprendimos la fuga hacia el final del callejón. Pero Diego se rió, su risa resonaba detrás de nosotros como un eco siniestro. No miré atrás, mis pies se movían de forma automática, arrojando las advertencias de Diego a un lado. Corrimos a través de callejones, con la esperanza de escapar a la oscuridad que parecía cerrarse a nuestro alrededor. ¿Dónde estamos?, preguntó Andrés, jadeante. No sé a dónde ir. Sin idea alguna, frené de golpe. Frente a nosotros estaba la casa de Diego, un lugar que había estado evitando. La oscuridad parecía arrastrarse de nuevo hacia mí. Tenemos que entrar, decidí, aunque una parte de mí quería desobedecer. Al acercarnos a la puerta, el viento sopló con fuerza, como si el mismo lugar tratara de advertirnos. ¿Estás seguro de esto? Andrés dudó, pero su mirada reflejaba la empatía hacia el peligro que enfrentábamos. Debemos encontrar las cartas, insistí. Puede que contengan algo que nos ayude. La puerta crujió al abrirse, y un escalofrío recorrió mi cuerpo al traspasar el umbral. Todo dentro de la casa se sentía extraño, como si el tiempo se hubiera detenido. Elementos desordenados contaban historias ocultas, pero el verdadero terror estaba en el aire, una vibración sutil que hacía que mis sentidos se dispararan. Andrés señalaba hacia la sala, claramente inquieto. ¿Sientes eso? Como si estuvieran observándonos. Mi piel se erizó. Es hora de descubrir la verdad, dije con voz temblorosa. Y espero que no estemos demasiado tarde. Y en ese instante, un susurro inaudible llenó el aire, creían que podían escapar. Capítulo final, nuestra respiración era entrecortada mientras nos adentrábamos en la oscuridad de la casa de Diego, el miedo aún latente en cada rincón. El ambiente se sentía cargado, como si las sombras estuvieran atentas a cada uno de nuestros pasos. Tenía la certeza de que ya no solo éramos nosotros dos, había algo más entre las paredes de aquel lugar. No estoy segura de si deberíamos haber venido aquí, musité, manteniendo mi voz baja. Cada ruido parecía amplificarse, resonando en mis oídos, desde el crujir del suelo hasta los leves susurros que parecían fluir sin fuente en particular. Andrés no respondió, su mirada fija en el pasillo con una mezcla de determinación y ansiedad. Busquemos las cartas. Quiero entender lo que está pasando, dijo, su tono firme a pesar del visible temblor de sus manos. Parecía una locura, pero no había vuelta atrás. Comenzamos a explorar las habitaciones, abriendo armarios y cajones con la esperanza de encontrar respuestas. Cada encuentro con otro objeto desconocido solo aumentaba nuestra inquietud. ¿Qué clase de secretos esconde Diego?, pregunté, sintiendo que el tiempo se suspendía. Finalmente, en una habitación al final del pasillo, encontramos un viejo escritorio. Al abrir el cajón, allí estaban las cartas, apiladas,
como si esperaran a ser descubiertas. Las tomé entre mis manos, y al hacerlo, sentí un escalofrío recorrerme. Eran más que documentos, eran una conexión oscura con algo que no comprendía por completo. ¿Qué dice?, preguntó Andrés, observando con nerviosismo. Descubrí un pasaje que hablaba de una ceremonia, de un antiguo símbolo y de una conexión entre las sombras que acechaban y las decisiones que tomábamos. Habla sobre ofrecer un sacrificio a la oscuridad, murmuré, agitada. Dicen que cuando la verdad es atesorada, desata fuerzas más allá de lo que podemos controlar. Andrés se quedó quieto. ¿Qué significa eso? Estamos en peligro. Mientras continuaba leyendo, supe que no solo estábamos en peligro, habíamos sido arrastrados a un juego del que no comprendíamos las reglas. Decidí que debíamos salir de allí, pero el aire a nuestro alrededor se fresó, y en un instante, el ambiente cambió. Las lámparas comenzaron a parpadear, y el silencio se interrumpió por un sonido inquietante, un eco de pasos acercándose. Tenemos que irnos ahora, grité, guardando las cartas con prisa. Sin embargo, la puerta se cerró violentamente, y una sombra oscura se proyectó sobre nosotros. Era como si la misma casa estuviese viva, como si todo lo que habíamos tocado había despertado algo más. Andrés tiró el pomo, pero no cedía. Espera, dijo, su voz apenas un susurro. ¿Y si eso es lo que quieren? Que nos enfrente a ellos. ¿A quiénes?, pregunté, sintiendo que el pánico crecía dentro de mí. Justo en ese momento, la figura de Diego apareció en la entrada. Su risa resonó como un eco aterrador. Se creían a salvo, pero la verdad no es tan simple. Puede ser liberadora o devastadora. Ustedes eligieron saber. No queremos estar en esto, respondimos ambos, pero sus ojos ardían con alegría siniestra. La curiosidad tiene un precio. Y ahora deben pagarlo, o su destino quedará sellado. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Así que era cierto. Debemos enfrentar esto juntos, dije a Andrés, sintiendo como un hilo de esperanza se aferraba a mí. De repente, la figura de Diego se volvió etérea. ¿Y también enfrentarán el sacrificio?, exclamó mientras se desvanecía en la penumbra. Las sombras comenzaron a cobrar vida, girando a nuestro alrededor. Sentí que podrían tragarnos en cualquier momento. Sin tiempo para planear, un impulso me llevó a tomar la mano de Andrés. Saltemos, grité, echando hacia adelante sin saber qué habría al otro lado. En el instante que cruzamos la fría linde de la habitación, un rayo de luz nos iluminó. Corriendo, atravesamos el espacio entre la casa y la calle. El aire frío nos golpeó, y cuando giré para mirar atrás, la casa parecía volver a su estado inerte, como si nunca hubiera cobrado vida. Pero el alivio fue temporal. Habíamos escapado, sí, pero el eco de las palabras de Diego aún resonaba en mi mente: cuando atesoren la verdad, desatarán lo que no pueden detener. Sabía que este capítulo no había terminado y que las sombras no se desvanecerían tan fácilmente. Mientras nos alejábamos, el miedo presentado en nuestras miradas no solo hablaba de lo que habíamos enfrentado, también de lo que aún yacía en el futuro. La inquietud seguía presente, y en el silencio de la noche, no podía evitar preguntarme, ¿cuánto tiempo tendríamos antes de que volvieran a buscarnos? ¿Habíamos realmente escapado de lo peor, o esto era solo el comienzo de algo aún más oscuro? Me mudé a una ciudad diferente después de eso. A veces me pregunto si Diego todavía busca respuestas, y lo que puede haber despertado con nuestra curiosidad. Pero principalmente trato de no pensar en ello.